Mis hermanos, pues el estudio de este día en el Salmo 18 lo he titulado Reconoce tu necesidad. Reconoce tu necesidad. Y quiero, a manera de introducción, decirle que las necesidades básicas del ser humano, según los sociólogos, son aquellos elementos que como ser humano, ya sea hombre o mujer, grande o chico, son indispensables para la supervivencia, para la existencia en esta tierra. Y según los expertos dicen que todo ser humano tiene la necesidad de respirar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si no respiramos, se acaba la existencia. Todo ser humano también tiene la necesidad de alimentarse. Algunos tenemos más necesidad, otros menos necesidad, pero a final de cuentas todos necesitamos alimentarnos. Lo mismo es en relación a hidratarnos. Todo ser humano necesita hidratarse. El hecho de que no lo haga, pues pone en riesgo su existencia. Tenemos también como seres humanos la necesidad de dormir, de descansar, porque según los expertos, tanto en el comportamiento del hombre como en el estudio del ser humano, dicen que el descanso nos ayuda a recuperar esas fuerzas que necesitamos para el día a día. Y hay algunas otras necesidades que pudiéramos mencionar que, aunque para algunos no sean obligatorias, realmente son indispensables, como el vestirse, el tener un lugar para refugiarse, el tener también pues ese lugar para poder proveer las situaciones, ¿verdad? O la cuestión de lo laboral. Todos necesitamos tener un lugar con el cual desenvolvernos, relacionarnos. Y el salmista en este salmo, que es David, pues nos muestra que él pudo llegar a ese punto de reconocer sus necesidades delante del Señor, sabiendo que solo Dios era el que podía proveer la respuesta a esa carencia, a esa necesidad. Ahora, yo quiero decirle que en este contexto de este salmo, David está escribiendo después de haber enfrentado muchas batallas en su vida. Fue rodeado David por muchos enemigos, los cuales eran demasiado fuertes, demasiado poderosos para él como un simple ser humano. Pero aún así, David tenía la plena conciencia en su mente de que esos enemigos no eran lo suficientemente fuerte para el Señor. Dios lo rescató de esos enemigos, y entonces, como respuesta a ese actuar divino, es que David escribe, inspirado por Dios, este salmo. Entonces, David era un hombre que había reconocido su necesidad, y cuando reconoció su necesidad, el Señor proveyó lo que él necesitaba, y responde David haciendo un salmo de alabanza y un salmo que demostraba la confianza que él tenía en el Señor. No era confianza que tenía David en sí mismo, sino confianza que tenía en el Señor. Por eso es que en el versículo 29 del Salmo 18 dice: con tu apoyo, con tu ayuda, me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Hoy quiero que veamos algunas necesidades que todos nosotros podemos recibir de parte de Dios. Son carencias a lo mejor que usted y yo estamos buscando y que necesitamos, pero que a veces las buscamos en alguien que no es nuestro Dios. Lo primero que yo observo, que todos necesitamos, la guía de Dios. Dice ahí el versículo 28 y el versículo 30: tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Toda persona necesita la guía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe realmente el destino, el futuro que a todos los seres humanos les corresponde. Por eso es que encontramos en David esta certeza de que para poder él avanzar, aunque fuera un paso mínimo, él necesitaba que Dios se lo indicara. En nuestra vida hay muchas situaciones en las que necesitamos guía, en las que necesitamos dirección, pero yo le pregunto, ¿realmente en esas situaciones estamos yendo para con Dios? Porque a veces buscamos guía en la persona que está a nuestro lado.
a lo mejor nuestra pareja, a lo mejor nuestro papá, a lo mejor nuestro jefe, nuestro compañero en el trabajo. Pero la cuestión es que si queremos realmente satisfacer esta necesidad, necesitamos ir con Dios. Él sabe realmente nuestro camino, sabe nuestro destino, y entonces Él sabe lo que tú y yo debemos hacer. Él sabe y nos quiere brindar esa guía y esa instrucción. David fue un hombre que realmente experimentó la guía de Dios y escuchó la voz del Señor. Y no solamente la escuchó aquí y le salió por acá, sino que la llevó a la práctica. Entonces, todo ser humano necesita la guía de Dios. Lo segundo, todo ser humano debe reconocer que necesita la protección de Dios. El versículo 30 del Salmo 18 dice: escudo es Dios a los que en Él se refugian. Y el versículo 35 también nos dice o nos recuerda esta idea y dice: tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Necesitamos también reconocer que necesitamos, válgame ahí la redundancia, ¿verdad?, la protección de Dios. Porque enfrentamos situaciones complicadas como las que enfrentaba David. Nos enfrentamos a un ejército del maligno que es poderoso, que está capacitado y que quiere matarnos. Y para esas situaciones necesita usted y necesito yo la protección de Dios. Pero a veces buscamos esa protección como seres humanos también en este ámbito terrenal. Y nos olvidamos de clamar a Dios por esa protección, por ese refugio, por esa seguridad. Este salmo lo está escribiendo alguien que en serio estuvo en situaciones donde su único refugio fue el Señor. Esto es importante tenerlo en nuestro contexto, porque a veces nosotros estamos yendo o estamos buscando la protección en cosas que no nos pueden brindar esa seguridad. David se enfrentó primero, cuando era pastor, a osos, a leones, a bestias ahí en el campo. Luego se enfrentó a un gigantón llamado Goliat. Luego se enfrentó a innumerables ejércitos. Y en todos ellos pudo experimentar la protección de Dios. Por eso es que cuando escribe este salmo, le sobran los adjetivos para decir que Dios lo había protegido. Le dice: tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, tú eres el que me protege, tú eres el que me guarda, tú eres el que me sostiene. Con todas esas frases está repitiendo la misma idea: tú eres mi protector. Y este no es el único salmo en el que David destaca esto de Dios, sino que este es uno de los muchos salmos en los que David dice que necesita la protección de Dios. Lo tercero que veo que David reconoció que necesitaba, y a la par debemos hacerlo nosotros, debemos reconocer que necesitamos la fortaleza de Dios. El versículo 32 y el versículo 33 de este Salmo 18 dice: es Él quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Todos nosotros necesitamos también recibir la fortaleza de Dios, y no solamente en las situaciones complicadas, no solamente en las situaciones de dolor, sino en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, porque en todo momento usted y yo debemos echar mano de la fuerza y del poder que está disponible de parte de Dios para usted y para mí. Si usted quiere saber por qué muchas veces nosotros no podemos sobreponernos a los problemas, a las adversidades, a las tentaciones e incluso al mismo enemigo, es porque no estamos reconociendo que necesitamos la fortaleza de Dios. Y creemos: yo solo puedo, yo ya me la sé, a mí no me la vuelven a hacer. Y más tardamos en decir eso que en meternos otra vez en la misma cueva del lobo. En esas situaciones debemos más bien nosotros cambiar la actitud e imitar a David. David, hermanos, no porque había vencido a osos y a leones se sentía él muy fuerte. No porque había vencido a Goliat, un gigante enorme y bien preparado, se sintió el más fuerte. No porque había derrotado enemigos numerosos y poderosos, se sintió el que todas las podía, sino que en todo momento reconoció: necesito la fuerza, la fortaleza y el poder que viene de Dios. Por eso en este salmo
Él dice de una manera muy clara: tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, tú eres el que me prepara, tú eres el que me entrena, porque está reconociendo: necesito la fortaleza que viene de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en situaciones difíciles, complicadas, de lucha, de prueba o tentación, no hemos reconocido esto mismo? Y porque no lo hemos reconocido, terminamos sufriendo las consecuencias. No espere usted a estar en el fondo de un problema, en lo más hondo de una situación difícil, para reconocer que necesita la fortaleza de Dios, sino hagamos esto de manera constante. Reconozcamos que necesita y que necesito la fortaleza de Dios. Y lo último, necesitamos también reconocer que necesitamos la preparación de Dios. El pasaje nos dice en el versículo 34: adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Ahora, yo quisiera leer unos versículos más en esta porción, porque el versículo 34 es algo que hace ratito, no sé si usted se dio cuenta, pero cantamos, porque esta es otra particularidad de los salmos, que muchas veces las personas, ¿verdad?, que han recibido el talento de parte de Dios para escribir alabanzas y cantos congregacionales, tienen a bien usar los mismos salmos para hacerlos también un canto. Dice esta porción del versículo 31 en adelante: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Pero observe, David no está engrandeciendo su nombre, sino está engrandeciendo el nombre de Dios, porque reconoce que el que lo ha preparado para hacer esas grandes hazañas es el Señor. Todos necesitamos la preparación, la capacitación o el entrenamiento de nuestro Dios, porque con Dios tenemos garantizada la victoria. Esto es lo que experimentó David, y eso es también algo que usted y yo podemos experimentar en nuestra vida hoy en día. Quiero terminar diciéndole que en muchos momentos de la vida desarrollamos como seres humanos una tendencia a la catástrofe, y no sé si usted se ha percatado de eso en su persona, que algún problema chiquito usted lo maximiza, usted lo hace lo más grande, lo que ya no tiene un remedio, lo que ya no tiene una forma de salir, ¿no?, de esa situación. Si tengo a lo mejor un pequeño dolor de cabeza o un síntoma ahí medio extraño, asumimos lo peor. ¿Sí le ha pasado eso o no? A mí me acaba de pasar ayer, hermanos. Ayer tuve un día en el que experimenté un dolor de cabeza como nunca. Y yo ya sentía, incluso le dije a Carla en mi exageración, ¿verdad? No, yo creo que Melissa ya no va a conocer a su papá. Yo creo que ya el Señor me quiere en su presencia. ¿Qué hago con eso? Tiendo a la catástrofe, ¿no? Un dolor de cabeza. De por sí que los hombres, bueno, no sé los demás, ¿verdad? Pero no tenemos el umbral del dolor muy alto, ¿verdad? Pero a veces con una cosa tan mínima nos imaginamos el peor escenario. Y esa situación hace que nosotros a veces no reconozcamos que Dios puede proveer para nuestras necesidades. Porque hacemos un problema pequeño tan grande que decimos, es tan grande el problema que Dios no va a poder ayudarme. Pero veamos el ejemplo y el desafío que nos hace David a través de este salmo, porque Dios le había dado a David la victoria sobre muchos enemigos, y fueron enemigos que eran uno tras otro, y en todos ellos
David, al mirar atrás, recuerda esas batallas y recuerda que es Dios el que lo ha armado de valor para cada combate, para cada lucha. No fueron estos enemigos por los que escribe David el Salmo 18 los últimos a los que se enfrentó. De hecho, estos fueron de los primeros que enfrentó. Pero en todos esos momentos futuros, David traía a su mente esto, que para sus necesidades podía ir delante de Dios y obtener del Señor justo lo que él necesitaba. Así que yo le desafío a que el día de hoy usted y yo reconozcamos que necesitamos a Dios, porque aunque usted y yo no sabemos lo que nos espera o lo que nos depara en el futuro, Dios sí lo sabe. Él tiene toda nuestra vida y nuestra existencia, tanto aquí en la tierra como en la eternidad con Él, en sus manos. Así que usted y yo podemos reconocer que necesitamos la guía de Dios, necesitamos la protección de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios y la preparación de nuestro Dios. Y cuando hacemos eso, entonces el Señor proveerá no solamente esto, sino proveerá sobre todo la victoria, para que usted y yo alabemos y exaltemos su nombre ante esas dificultades y circunstancias que, por cierto, hermanos, son pasajeras. Así que confiemos que cuando reconocemos nosotros lo que necesitamos, Dios nos provee justo lo que nosotros necesitamos. Le invito a que cierre sus ojos y nos pongamos en una actitud de oración. Y si usted el día de hoy, ¿verdad?, reconoce que algo de esto le hace falta, pues no le busque en otro lado lo que solamente Dios le puede proveer. Vayamos ante su presencia y pidamos su guía, su protección, su fortaleza y su preparación. Señor, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra y reconocer, Señor, que te necesitamos. Y reconocer, Padre, que muchas veces hemos estado buscando en lugares o en personas algo que solamente tú y nadie más nos puede otorgar. Señor, queremos el día de hoy pedir tu guía y tu dirección para caminar, Señor, de una manera firme, de una manera segura y confiado, Señor, en que estamos haciendo tu voluntad. Queremos pedir también, Señor, tu protección, porque en situaciones de quebranto, en situaciones de lucha, muchas veces, Padre, nos sentimos solos, nos sentimos débiles, pero al saber, Padre, que podemos recibir de ti la protección, el cuidado, pues nosotros cobramos ánimo y cobramos valor. Ayúdanos entonces, Padre, a reconocer que tú quieres protegernos, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo. Reconocemos, Padre, también que necesitamos la fortaleza que viene de ti, no solamente para el día a día, sino también, Señor, para esas situaciones específicas donde hay prueba, lucha o tentación. Ayúdanos también, Padre, a reconocer que debemos dejar que tú nos prepares, que tú nos adiestres, que nos entrenes, Señor, para la batalla, y que juntos, Padre, como tus hijos, podamos reconocer que tú eres, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.